La verdad es que yo creo que el activismo viene de mi hogar, ¿no? Es una cosa que ha sido como, de alguna manera, mm, heredada de mi padre. Mi padre fue estudiante de la Universidad Nacional y un activista también estudiantil. Ha sido un ambientalista defensor de la tierra, de los territorios. Es un abogado ambientalista muy teso que está haciendo un trabajo por denunciar los abusos de las personas y empresas que se quieren adueñar de los territorios que nos pertenecen a todos, como las Islas del Rosario, como los cerros orientales de Bogotá, como los páramos. Y eso fue un tema de conversación en mi casa siempre desde que yo tengo memoria, desde que he sido un niño, el ambientalismo y el activismo, sobre todo. Y los temas de política también han sido un tema recurrente en mi casa, en mi familia, en los almuerzos, en las reuniones, en el día a día. Entonces, cuando hicimos una banda, ese componente siempre estuvo ahí presente, digamos. Ha sido parte del ADN del grupo, mejor dicho. Quieren normalizar las muertes violentas y al que piense diferente, pues que lo desaparezcan, ya no importan las causas, lo que importa es la renta, la industria, los negocios y una buena explotación de recursos de todos, pero se privatizó un estado al Y con esa servicio. formación también de activista, de conciencia social, de conciencia ambientalista, eh, ¿qué, qué opinas tú en este momento lo que está pasando en el país con respecto a, a la cierta normalización de las masacres, a la cierta normalización de lo que pasa, como todos los días pasa, pero no hay tal vez suficiente respuesta social? ¿O es esa tu percepción? Hoy estaba escuchando la radio, en las noticias en la radio, Uh-huh. y escuché una de las noticias más absurdas de los últimos 3 años y medio, y es que nuestro presidente Iván Duque va a lanzar su segundo libro, y ese segundo libro es un libro que habla sobre paz. Entonces uno como que no termina de asombrarse del cinismo y de la miseria de gobierno que hemos tenido en estos últimos 4 años, y bueno, de ahí para atrás ni se diga. Mm, Y es como el cinismo en el que, digamos, la campaña con la que se montaron en esa presidencia fue prometiendo que iban a masacrar los acuerdos de paz. O sea, esa era su consigna, Uh-huh. acabar con los acuerdos de paz. Y a estas alturas, faltando 6 meses para que se vaya este nefasto gobierno, pues sacan el segundo libro publicado por el presidente, hablando de paz y de reparación a las víctimas. Llevan 4 años disparándole a la Justicia Especial para la Paz, a la JEP. Siempre están hablando de no reconocer líderes sociales, sino que siempre tienen algún calificativo descalificativo para una persona que fue masacrada. Algo estaría haciendo, seguro pertenecía a un grupo armado ilegal. Entonces ese cinismo es lo que caracteriza y muestra por qué se ha normalizado la muerte y la masacre en este país. Es porque no se reconoce como una masacre, sino como enfrentamientos entre ellos, como llaman en el gobierno, disidencias contra disidencias o lo que sea, pero no hay un reconocimiento real de que hay un asesinato sistemático de personas que han dejado las armas en un proceso de diálogo, en un proceso político firmado. El hecho de que no se reconozca una masacre también no reconoce el hecho de que hay conflictos y problemas en los territorios alejados de Colombia, de las capitales, en otras realidades que no se quieren ver acá. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no es que la gente haya normalizado esos hechos, sino que además la prensa juega un papel importantísimo en ese lavado de cara al gobierno y a esa negación de lo que existe, y eso termina por hacerle creer a la gente que eso está normalizado, pero de ninguna manera está normalizado. Es un absurdo, ¿no? Por eso necesitamos darle la vuelta a esto. Uh-huh. Y también pues es tal vez una contradicción que la misma semana que él saca un libro apoyando la paz, estamos en una crisis muy grave en Arauca con aún más gente asesinada, y
y también al mismo tiempo él anuncia una reforma donde va a darle más poder aún a la policía para la represión de la protesta social. Hay dentro de ese marco de la represión de la protesta y de que la gente salió de todas maneras a pesar de la pandemia a marchar, ¿es tu percepción que esa marcha y esa protesta y esa indignación se va a transformar en votos ahorita en marzo 13 para el Congreso y para las elecciones de presidencia? Estamos desarmados, defienden la vida, los derechos son sagrados. No disparen, estamos desarmados, no queremos ser víctimas del Estado. El que nos salta es como Yo creo que no es directamente proporcional. La indignación y las marchas en la calle no son directamente proporcionales a la participación en democracia, digamos, en votos. No se puede contar eso como votos, porque ya hubo un ejercicio también de elecciones para consejos juveniles y esto, y no, digamos, el resultado fue vergonzoso, no hubo una abstención, pues que nos va a mostrar un poquito una realidad de lo que se viene con respecto a las elecciones. Y no se puede creer que toda la gente que salió a marchar pues tiene ganas de votar. No se puede tampoco asegurar que toda la gente que salió a marchar tiene intenciones de hacer algo políticamente también, ¿no? Uh-huh. Sí, digamos, hay un nivel de indignación muy alto, hay un nivel de cansancio por parte de la gente que entiende que el partido de gobierno actual es el que ha llevado a este país a donde está, ¿no? Desde gobiernos atrás. Eso lo entiende la gente. Lo que a veces no entiende la gente, o muchas de las personas con las que he conversado, es que ese partido de gobierno hoy en día es solamente una fachada y por ahí simplemente van a lanzar algún tipo de candidato, pero en realidad los juegos y las fichas se están moviendo a través de lo que se ha llamado ahora el centro, que en realidad son personajes de derecha puestos hacia el centro para hacer creer que hay algo de renovación y de cambio, pero son las mismas personas con los mismos planteamientos. Y si eso no lo entiende la gente que ha salido, digamos, o que está indignada, porque no solamente podemos hablar de esas manifestaciones, no se puede hablar solamente de la gente que estuvo en la calle. Mucha gente estuvo indignada desde su casa, mucha gente estuvo indignada desde su trabajo, no todo el mundo puede salir a marchar, pues eso es entendible. Uh-huh. Pero sí, o sea, sí existe una indignación fuerte. No sé si eso se traduzca en votos, sería un poco iluso, pero ojalá así sea. Falta mucha pedagogía, nos falta a nosotros ser un país con más conocimiento de la realidad política nuestra, con más interés en el tema político y de participar. Algunas personas que han salido del paro nacional y de las movilizaciones a manifestar su interés de participar en política son criticados por la misma gente que ha marchado, entonces también es muy difícil encontrar apoyo de la misma gente que ha salido a marchar para que haga participación en política. Conozco varios casos. Sin embargo, pues sí han salido buenas opciones ahí y creo que sí hay como la esperanza de que sí se ve como venir un cambio, ¿no? Un cambio real, porque hoy en día todos los candidatos utilizan la palabra cambio. Todos se creen el cambio y todos creen ser la opción de la gente, pero un cambio real es un cambio absolutamente real. De pensamiento y de ¿cómo te digo? Desde la misma visión de país, de sociedad, de territorio, ahí ya empieza un gobierno diferente. Mientras sigan gobernando las mismas personas que le deben favores a empresarios, esto no va a cambiar nada. La música es una opción de expresión, es una opción para
plantear ideas, para expresar muchas ideas. No sé si sea el camino para lograr un cambio, pero pues es la expresión de lo que puede estar sucediendo actualmente o en un momento determinado en la historia de una sociedad. Yo siento que hay dos caminos en la música hoy en día, el camino de me importa un carajo lo que está pasando y el camino de la gente que está, digamos, un poquito más interesada en lo que ocurre políticamente o con su comunidad. ¿Cuál de las dos es mejor? No se puede decir porque el arte también es libre y tiene la libertad de no decir nada o de ser muy radical o de ser tibio, pero no se puede juzgar tampoco al músico que no se expresa o al que se expresa demasiado. Simplemente creo que la música también hace parte como de una radiografía que se puede tomar de una sociedad. Y cuando la música no dice nada, pues es una radiografía también de la apatía que tiene la gente con esas realidades duras que no se quieren ver, con ese afán de consumir, con ese afán de estar dentro del algoritmo y de las modas y de las tendencias. Y hay otra música que plantea otras visiones y que plantea otras posturas y que pues de alguna manera es menos masiva, pero que también cuenta un poco esa radiografía social. Y no solamente la música, hablo también de escritores, de gente que hace plástica, eh, Ujú, pero que digamos el arte sea el camino para llevar a un cambio, no, el arte acompaña, ujú. plantea, denuncia, es libre, claramente es libre no se debe a nadie en la mayoría de los casos cuando hay posturas, Ujú, digamos, no, es como hablar de la prensa libre también o de los medios independientes, hay música independiente también y ujú. y es clave que exista. Es que tal vez el activismo sea también algo colectivo, ¿no? Desde diferentes ramas, desde un medio independiente, desde el arte. Tal vez todos tenemos un papel, tal vez Colombia siempre está esperando que venga un político a salvarnos. ¿O tú qué piensas? Sí, sí, eso también es un problema porque se depende de una cara, se depende de una imagen y se depende de un discurso y del pensamiento de una sola persona y de ahí empieza pues a depender toda una movida. Yo creo que hay grandes personajes que pueden hacer grandes aportes, pero tiene que haber un trabajo colectivo, un trabajo de conciencia colectiva, de transformación colectiva, de transformación social, pero no puede ir sujeta al pensamiento de una sola persona porque pues eso siempre ha sido un fracaso, siempre termina en un autoritarismo y termina en, en un sesgo de pensamiento para aquellos que se van, digamos, un poco hacia un lado o hacia el otro. Yo creo que lo que se tiene que plantear ahora es un buen cambio, pero acompañado no solamente es de una persona que represente un cambio, digamos, eso es importante y es la base, pero eso tiene que ir acompañado de muchos procesos que Ujú, soporten un cambio real, porque si no simplemente es un cambio de discurso, si no hay un cambio de legisladores, si no hay un cambio en las personas que están planteando la forma de gobernar desde las leyes, desde las decisiones que se toman. ujú. Mario, No, tú me has... refiero al Congreso, ¿no? A la Cámara de Representantes, me refiero a los senadores, me refiero a que ellos definen también quiénes serán los que hagan control político de un nuevo gobierno, pensarse en unas siguientes elecciones para las alcaldías, todo eso se tiene que ir trabajando en masa y apoyando diferentes propuestas con diversos pensamientos y diversas postulaciones dentro de ese gran cambio, ¿no? No sé si estoy siendo claro o estoy siendo muy romántico también. Y que un presidente sin Congreso, pues le queda un poco más difícil gobernar y tomar decisiones. Igual está importante que existan las oposiciones, de izquierdas, de derechas, de lo que sea. Siempre la oposición es buena, hace parte del ejercicio democrático. Pero este país está en una decadencia tan terrible en su administración, en una crisis social tremenda, en una crisis ambiental, en una crisis de identidad tremenda, de violencias tremenda,
que necesita de verdad, un nuevo direccionamiento, y ese nuevo direccionamiento tiene que ir acompañado, como digo, de muchas diversas voces acompañando una idea global. Por eso yo creo que hoy en día opciones como ese centro que plantean no son viables porque son voces pero no son diversas. A pesar de que son diferentes personas haciendo unas coaliciones, son personas que vienen de una tradición política que viene repitiendo las mismas fórmulas que claramente son un fracaso. Por eso hoy en día yo también creo que está importante que participe gente joven, gente nueva, líderes territoriales, gente que ha tenido procesos sociales, artistas, periodistas, políticos también, politólogos, sociólogos, psicólogos, deportistas. Es que toca reconstruir un país que lleva 50 años en decadencia, pero que en los últimos 4 o 5 gobiernos, o sea, se fue a tocar fondo. Además con la amenaza de que si no eran elegidos ellos, esto iba a tocar fondo. ¿Sí me entiendes? Ese terrorismo de crisis que han vendido todo el tiempo, y ahora nació esa nueva expresión del pánico económico que genera ese cambio y de tantas estupideces que se inventan todo el tiempo para hacerle sentir a la gente temor de que exista un cambio y que crea que esa realidad absurda en la que vivimos es mejor que un cambio, ¿no? Este país es mío, este país es suyo y mío, el continente es mío, el continente es suyo y mío, este planeta es mío, este planeta es suyo y mío, y el universo no es de ellos, no. Todo para todos, este país es mío, este país es suyo y mío, el continente es mío, y este planeta es mío, el universo no es de ellos. Este país es mío, este país es suyo y mío, es mío, es suyo y mío, y este planeta es mío, este planeta es suyo y mío, el universo no es de ellos, es suyo y nuestro.